La palabra al diputado Walter Cervini. Gracias, presidente. Voy a intentar poner este debate en el foco real de lo que tenemos que hablar, presidente, y ubicar un poco en el tiempo cómo se ha dado este proceso y cuáles son los antecedentes del tratamiento del mismo. Yo puedo entender que el diputado Fermín Fariña no estuvo en contacto con el proyecto que había presentado Adrián Peña en el mes de junio del año 23, porque justamente estaba cumpliendo funciones como secretario general en la Intendencia de Paysandú. Entonces entiendo que él no tenga el procedimiento de cómo se dio la discusión en el Senado, porque este tema no es nuevo, presidente. Entonces creo yo que, como bien lo dijo el diputado, él se encuentra a 4 días de la elección departamental con este proyecto, porque si no, capaz que si se hubiera enterado el 15 de febrero, cuando lo presentamos en la Cámara, capaz que hubiera tenido tiempo de elaborar una propuesta y que los miembros del Partido Nacional presentaran algo en la Comisión de Constitución y Código. Pero yo quiero poner en el orden cronológico de cómo pasó, así nos vamos entendiendo y podemos ir a la parte de fondo. Este proyecto que presentó el desaparecido físicamente Adrián Peña en el año 23, que tuvo muchas jornadas de debate, de intercambio, en donde se recibieron a muchísimas delegaciones en la Comisión de Constitución y Código del Senado, en donde se dieron intercambios que enriquecieron mucho, se recibió al Congreso de Intendentes, se recibió a constitucionalistas para que dieran el informe, en un primer proyecto que era el que había presentado Adrián Peña, en el cual se pretendía ir mejorando. Incluso ya los informes de los constitucionalistas sobre el proyecto original afirmaban que no era inconstitucional. Más, reafirmando esta teoría, cuando se logra el artículo único de acuerdo entre los partidos que lo apoyaban en el Senado, en donde lógicamente no estuvo el Partido Nacional, allí tampoco. El mecanismo que ha utilizado justamente el Partido Nacional sistemáticamente desde que se presentó el proyecto fue el mecanismo de dilatar, presidente. El mecanismo de que siempre nos falta un informe nuevo, de que siempre tenemos que recibir a alguien más y de que siempre tenemos que darnos más tiempo para discutir. Un tema que cuando lo vemos en la opinión pública, todos los partidos que integramos esta Cámara de Representantes coincidimos en el discurso, que es que no queremos más ingresos a dedos en los gobiernos departamentales. Pero cuando vamos a llevarlo a la materialización de que deje de ser un proyecto de ley y que sea una ley, siempre falta algo y no están los votos. Hoy tenemos el proyecto nuevamente, pero en aquel momento, cerrando el año 24, se quiso votar en comisión en el Senado y allí también se dijo que el Congreso de Intendentes estaba preparando un informe, que yo no sé si lo han leído detenidamente, pero tiene alguna visión encontrada también ese informe dentro de él, en donde se pidieron el tiempo para el estudio y después posteriormente se pasó en marzo de nuevo al Senado de la República. Y allí, luego de haber recibido todos, lograron armar ese artículo único que decía básicamente lo concreto y de lo que tenemos que hablar, que es que la ciudadanía pueda entrar a las intendencias por concurso y o sorteo. Allí también se dijo que faltaban cosas, que faltó tiempo, que no se recibió no sé a quién y que los informes no sé cómo. No, faltó un voto y no se pudo votar. Pero sí argumentaban estar a favor.
levantando esa intención de que siempre algo faltaba y que se quería acompañar. En el mes de junio, antes de las elecciones internas del año 24, decidimos, amparados en el inciso 2 del artículo 331, recolectar las firmas de 2/5 de los representantes que integran la Asamblea General. ¿Para qué? Para que justamente esto que decimos, este proyecto que hace que la ciudadanía ingrese por concurso y o sorteo y no más a dedo, se pusiera a votación en las próximas elecciones nacionales. Porque ¿qué es más justo y qué es más representativo que la población en las elecciones pueda decir cómo quiere que sea el ingreso a las intendencias? Y allí, de nuevo, faltó el apoyo de los legisladores con la firma. Nos perdimos otra oportunidad más, una muy importante, porque en definitiva iba a ser el ciudadano con su voto el que eligiera cómo iba a ser el ingreso. Nosotros no nos entregamos, presidente, porque es muy importante para nosotros que este proyecto de ley sea ley, porque es de justicia social. Es igualador de oportunidades en la gente. Y el mismo 15 de febrero, cuando asumí nuevamente con gran honor en esta Cámara de Representantes, volví a presentar el proyecto original que había presentado Adrián Peña, porque me parecía de justicia que no se perdiera esa lucha que él desató y que captó la atención de todos, mostrando en la Cámara de Senadores una cantidad de injusticias que pasaban, que ahora las quiero repasar, pero manifestándole, con las firmas de los diputados de Vamos Uruguay, que me acompañaron en ese momento también, pero manifestando a los miembros de la Comisión de Constitución y Código y a los coordinadores de los partidos que nosotros presentábamos el proyecto original para que no se desviara la procedencia de ese proyecto, homenajeando a Adrián, pero que estábamos de acuerdo con el artículo único que se había llegado a votar en el Senado. ¿Por qué? Porque tenía una base más amplia de acuerdo, porque tenía la discusión de la Comisión de Constitución y Código, porque tenía los informes jurídicos de constitucionalistas y de juristas que aseguraban que estábamos parados en terreno firme jurídico, que despejaron toda duda de inconstitucionalidad y en donde teníamos un acuerdo importante para lograr cambiar esta situación que es avergonzante en todo el país, independientemente quién es el que esté gobernando, qué partido político o qué departamento, y que se tiene que terminar. Allí en esa sesión del Senado, en donde se puso a votación ese proyecto, todos los partidos políticos participaron de ese debate y reconocieron las injusticias que se dan de ingreso a la intendencia a dedo y las injusticias que se dan con gente que trabaja en los gobiernos departamentales y es perseguido políticamente si no acompaña la campaña política del que sea candidato a intendente. Y acá no estoy señalando a un partido en particular, estoy señalando al sistema político en sí, porque es el centro de donde se tiene que dar la discusión. Y allí hay casos, y se nombraron casos, en donde por una persona que trabajara en un gobierno departamental, si iba a un comité político de otro partido, lo perseguían incluso o hacían lo posible para echarlo. O ponían en riesgo la renovación de su contrato. Y yo, como muchos más que estamos aquí, nos sentimos avergonzados de que eso pase. Avergonzados. Y estamos haciendo lo posible para que no pase más, presidente. Pero para que eso no pase más, tenemos que dar un salto en la sociedad uruguaya, que es pasar del discurso político que hacemos todos, coincidiendo en cómo tiene que ser el ingreso a través de concurso y sorteo,
a que se vote la ley y que se haga efectivamente, amparado en el artículo 64 y logrando mayorías especiales de esta Cámara y logrando mayorías especiales de la Cámara de Senadores. ¿Por qué es fundamental? En el discurso del diputado Fariña, nombró tanto en la conferencia de prensa que se hizo fuera de este recinto, como en su participación dentro de la Cámara, que votar este proyecto a 4 días de la elección mostraba intencionalidad por parte de quienes los promovíamos. Y yo quiero despejar todas dudas, presidente. Sí hay intencionalidad. Sí hay intencionalidad. Hay intencionalidad porque no queremos que entre más gente a dedos a las intendencias. Y hay intencionalidad que sea antes de la elección porque desde el año 23 venimos peleando por esto y por dilataciones que se dieron y por estirar la discusión no lo pudimos hacer en el periodo anterior, pero ahora se van a dar elecciones y van a cambiar los gobiernos departamentales y es de justicia para la gente y es de justicia para los nuevos gobiernos que sepan cómo se va a regir cuando hacen su planificación quinquenal. Así que sí le digo, presidente, que tenemos intencionalidad y es bien clara. Porque también el diputado Fariña nos mencionaba en su intervención que nosotros queremos corregir una incapacidad o que marcamos que los gobiernos departamentales tienen una incapacidad. No, no tienen incapacidad, pero siguen entrando gente a dedo a las intendencias. Entonces nosotros lo que queremos corregir es la forma como se ingresa. Y esto es homogéneo a todos los departamentos, a los 19. Y acá que no se venga a decir que es capitalino hacia el interior, cuando somos diputados del interior, lo que les promovemos muchos diputados del interior. Y es en el interior de nuestro país donde se han dado las situaciones más injustas, presidente. Más injustas de persecución, de acomodo y de ascensos y compensaciones y así. Pero un buen día se tiene que terminar. Y un buen día tienen que existir las mayorías entre los partidos políticos para lograr que la sociedad uruguaya se sienta orgullosa. Porque un país que ha evolucionado y ha avanzado tanto y que hemos progresado en tantas cosas, no podemos seguir estando en el año 2025 y que la gente entre acomodada por ser familiar del político, amiga del político o por ir a un club político. Nos tiene que dar vergüenza y hay muchos que nos da vergüenza y por eso seguimos peleando. Porque Uruguay se merece estar mejor. Porque la región ha avanzado, América Latina ha avanzado en reglamentaciones de este tipo y han mejorado los países. Y a nosotros que nos gusta hacer la comparación con países que son desarrollados, ya lo hacen hace muchísimos años, señor presidente. Y es más justo para sus sociedades, pero también es más justo en eficiencia de la atención de ese servidor público que es el que tiene que trabajar para la gente, que percibe un sueldo del Estado para atender a los uruguayos. Es ganar, ganar. Ganar en ética, ganar en justicia, ganar en igualdad y ganar en eficiencia y transparencia. Es la forma de que Uruguay avance. 300.000 funcionarios públicos, hablando en números redondos, 40.000 de ellos en las intendencias departamentales y resulta que el 56% del ingreso de esos funcionarios departamentales es a dedo, por contratación directa. Y eso está muy lejos de ser una excepción, presidente, y está mucho más cercano a ser la práctica que viene pasando en cada intendencia. Mucho más cercano. El 56%. Yo creo que la gente que está aburrida de ver que pasan estas cosas,
La gente que se siente decepcionada porque lo han visto en distintos partidos políticos, se merece una señal clara. Y nosotros, como representantes de la ciudadanía, cada vez que nos quede una pelota picando entre el sistema político y la gente, hay que patearla para el lado de la gente. Hay que patearla para el lado de la igualdad. Pero no solo en el discurso, presidente, sino también con el voto y haciendo que esto sea una ley. Porque es lo más justo que nos puede pasar. Yo creo que hay ánimo y que todos los que estamos representando a la ciudadanía en este legislativo tenemos la intención de hacer una sociedad más justa, de una sociedad que sea más igual, en donde cualquier hijo de vecino tenga la misma oportunidad de ingresar a trabajar a la función pública, de ascender en la función pública, de ser contratado en la función pública, con especificación técnica o sin especificación técnica, pero a través de un sorteo. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, porque la democracia también hay que cuidarla. Y que la ciudadanía identifique que sus representantes están haciendo lo mejor para la sociedad, siempre es una buena señal. Yo los invito a todos, presidente, yo invito a todos los diputados que integramos esta Cámara de Representantes a no enfocarnos en discusiones para ver quién tiene la culpa, o quién fue el que metió primero uno a dedo, o cuántos tiene uno o cuántos tiene el otro. Yo lo que invito es a que pasemos la hoja y que las designaciones a dedo queden atrás y que se venga un futuro mucho más igualitario para los uruguayos, presidente. Que se pueda ingresar por concurso y por sorteo es un beneficio para la sociedad, es un beneficio para el sistema político. Y va a ser igualador también para todas las intendencias de nuestro país. Y que se vote antes de una elección va a ser de justicia, porque todas las intendencias van a poder preparar su planificación quinquenal desde el comienzo. Para lograr avanzar es fundamental que este proyecto de ley deje de ser un discurso y pase a ser una ley. Quiero volver a decir que mi intención no es atacar a ningún partido político en sí y mucho menos a algún legislador que integra esta Cámara, pero sí expresarles que esa batalla que dio nuestro amigo Adrián Peña, senador en ese momento, hoy desaparecido físicamente, para nosotros era muy importante porque no es que solo él era el abanderado, sino que es de justicia de la gente. Y nosotros estamos empapados en ese sentimiento. Y por eso continuamos con ese legado y por eso empujamos tanto y con tanta efervescencia lo que entendemos que es de justicia social y de justicia para los uruguayos. Así que si a alguien ataqué o hice sentir mal, no fue mi intención. Pero sí quiero decir en esta Cámara que lo mejor que podemos hacer, y los invito a todos, es votar este proyecto de ley y que la sociedad uruguaya ingrese a los gobiernos departamentales por concurso y por sorteo, porque es la señal más clara y justa que podemos dar de esta Cámara. Gracias, presidente.